Hola chicos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la clase de literatura. El día de hoy, alumnos, vamos a entrar a un nuevo tema recurrente en los exámenes de admisión. Si hemos hablado en un momento acerca del género épico, del género lírico, hoy nos toca hablar sobre el género dramático, es decir, vamos a hablar acerca del teatro, de qué manera se escenifican las obras, los personajes, qué rol cumplen, cuál es su función y de muchas cosas más. Entonces, chicos, vamos a iniciar rápidamente con el tema de hoy y el tema viene a ser el teatro español. ¿Está bien? En sus orígenes, en las etapas donde se empieza a hablar del teatro en España. Y si hablamos acerca del origen del teatro en España, estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII aproximadamente. ¿Está bien? Ahora, cabe resaltar que el origen del teatro en España se da cuando nace de rudimentarias, representaciones de escenas sagradas. Es decir, tenía un carácter religioso el teatro en su momento. ¿Está bien? Se realizaban en los templos para festejar la famosa Navidad. De esa manera surge el teatro en España. Muy distinto al teatro en Grecia, ¿recuerdas? Que también tenía un carácter religioso. En ese entonces los griegos rendían culto a su dios llamado Dionisio, el dios de la uva, de la fertilidad, del vino, ¿cierto? Y bueno, mediante estos cantos o himnos y alabanzas llamadas los ditirambos, recordará usted. Entonces, si hablamos del teatro en España, ¿hay alguna cierta similitud? Bueno, en el aspecto religioso. Rendían culto a un dios, ¿no? En este caso celebraban la Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Y así poco a poco se va formando el teatro, ¿correcto? Ahora, ¿qué características presenta este teatro español? Porque hay características que pueden ser similares a la de Grecia, como características diferentes, totalmente distintas. ¿Sí? A ver, uno, se aleja de las unidades clásicas. Recuerda las unidades clásicas de tiempo, lugar, acción. En este tipo de teatro no respetan las tres unidades clásicas de Aristóteles. ¿Recuerda usted? Tiempo, que se desarrollaba en un mismo día. Lugar, la obra se escenificaba en un solo ambiente, espacio. Y acción, que se hablaba de un solo tema. Aquí en el teatro español vamos a hablar de diversos temas, no solamente de uno. Surge también acá el famoso drama, algo que en Grecia no existía todavía. ¿Sí? Vamos a resaltar esta parte. Surge el drama, que es muy importante tener en cuenta. El drama es una especie dramática, ¿sí? Que recién se va a dar en el siglo XV y XVI. En este periodo surge, nace. Ahora, profesor, ¿y qué es el drama? ¿Cuál es la diferencia entre la tragedia o la comedia, profesor? Chicos, esto es sencillo. El drama no es más que la mezcla, la unión de tragedia más comedia. Tragedia más comedia, alumno-alumna, me da por igual al drama. ¿Sí? Tragedia más comedia es drama, es decir, una obra que tiene acontecimientos, momentos muy fuertes, fatales, tristes, desgarradores, pero a la vez también hay momentos jocosos, alegres, divertidos. O sea, hay una mezcla de los dos. Eso es drama. Y eso es algo que captó la atención en la mayoría del público. Por eso es que el drama hasta hoy, ¿no? Hasta hoy en día, la mayoría de las películas también presentan esta especie que viene a ser drama. ¿Sí? A la mayoría de personas le gustan películas que tengan que ver con un contenido de drama. ¿Sí? Porque es llamativo, alumnos, una mezcla de ambos, ¿no? Sería muy monótono hablar solamente de tragedia o solamente de comedia cuando lo podemos dar una mezcla de ambos. ¿Ya? Muy bien. Los personajes acá son de clase media. Son de clase media. Claro, clase media vamos a colocar acá, ¿no? ¿Sí?
Aunque también puede haber gente aristocrática de la clase alta, ¿sí? Muy bien. Acá se emplea bastante lo que es la polimetría. Cuando digo polimetría me refiero a diferentes métricas. Ahí está. Diferentes métricas, ¿correcto? Entonces, bien, alumnos, hasta aquí algunas características. Vamos a la siguiente columna. Por acá. Tenemos otra característica muy importante también, que es la variedad temática. Te había mencionado que acá no te hablan de un solo tema, son de varios. Temas como el amor, temas como el odio, temas como el honor, temas como la pasión, temas como la venganza, etcétera. Diversos temas que se van a hablar en una obra. Se pueden hablar de muchos temas en común, ¿ya? Ahora, acá también hay que tener en cuenta lo siguiente, alumno. Esta característica que te voy a mencionar es muy importante porque ha venido en examen de admisión. Aquí, en el teatro español, aparece el personaje gracioso, el chistoso, el chistriz, como le dices, el payaso. Ahí está, ¿no? En este periodo de la literatura aparece el personaje gracioso. A partir de aquí hacia adelante, hablamos de ese personaje, ¿no?, que le da sabor a la obra, que es el hazmerreír. A veces lo ridiculizan también con la finalidad, pues, de que el lector, el público, pueda centrar su mirada en la obra, ¿sí? Entonces siempre, pues, van a mencionar a un personaje gracioso, ¿ya? Uy, no te olvides, pregunta San Marcos, ¿a dónde surge el personaje gracioso? En el teatro español, no te olvides. ¿Qué más? Las obras se representan en patios extensos. Ah, chicos. Cuando el teatro surge en España, ellos buscaban la manera de dónde escenificar las obras. En la casa, en la sala, ¿dónde podríamos escenificar? Y ellos, pues, rápidamente empezaron a ver, ¿no?, algunas, ¿no?, ¿cómo les podría decir, no?, algunas tentativas, ¿no?, ¿cierto?, algunas alternativas de dónde elegir el teatro. Y ellos inician con estos patios extensos llamados corrales. No te olvides. ¿Sí? Eran patios extensos, amplios, ¿ah?, que le llamaban corrales, ¿ya? Pregunta San Marcos también. ¿Cómo se llamaban estos patios donde se escenificaban las obras? Corrales. ¿Sí? Muy bien, alumnos. Ahora, acá muy importante, te coloco un cuadrito para que puedas saber algo también adicional. Son datos que puede venir en examen de admisión. Que aquí vamos a hablar del auto sacramental, que también es muy importante. El auto sacramental, alumno, alumna, es una obra religiosa y alegórica. Alegórica en el sentido de que cada personaje tiene una simbolización. Ah, tal personaje representa la belleza, tal personaje representa la sabiduría, de esa manera. ¿Sí? Religiosa, ¿no? Sacramento, es religioso. Cuyo origen se remonta en la Edad Media. Ya, no te olvides, aquí en el teatro vamos a hablar también del auto sacramental. Es una especie nueva. O sea, como el género dramático tiene su tragedia, su comedia, el drama también que te mencioné hace un momento, también está el auto sacramental. ¿Sí? El auto sacramental, que viene a ser una especie literaria que se va a desarrollar en el teatro español. Sigamos a la tercera columna. Aquí ya te he colocado, sí, a los máximos representantes del teatro español. Profesor, ¿quiénes son los máximos representantes del teatro en España? Explíqueme, por favor. Tenemos al gran Lope de Vega, ¿sí?, padre del Teatro Nacional de España, conocido como el Fénix de los Ingenios, o como Miguel de Cervantes Saavedra lo llamaba, el monstruo de la naturaleza. No porque era feo u horrible, no. Simplemente porque él era un capo, un experto, un monstruo, ¿no? Una manera literal de referirse a este gran dramaturgo. Él es el creador del drama. Él es quien crea el drama. Él es quien mezcla lo trágico con lo cómico. Teatro popular, dedicado para la clase baja y nacional.
uso del decoro poético, utiliza bastante la estética. Figuras literarias como la metáfora son empleadas por Lope de Vega en sus obras. En Pedro Calderón de la Barca es el otro representante. También está Tirso de Molina, es otro representante, pero vamos a hablar estos dos, porque son los más influyentes en el teatro español. Pedro Calderón de la Barca, conocido como el máximo representante del teatro barroco, ¿está bien? Es en este caso el que representa el auto sacramental. ¿Recordarás hace un momento que hablé del auto sacramental? Pedro Calderón de la Barca es quien va a, digamos, emplearlas más en sus obras. Presenta un profundo contenido filosófico. Las obras de Calderón de la Barca para analizar, crítico, analítico. Tiene un afán moralizador y didáctico en el sentido de que te deja una enseñanza que aprendiste de la obra. ¿Sí? Las obras de Calderón de la Barca siempre al final te dejan una reflexión. No es que yo leí, ya qué bonito es el teatro, qué bonito actuaron. No, siempre hay una enseñanza al final, una moraleja, digámoslo así. ¿Sí? Muy bien, alumnos. Entonces no te vayas a olvidar, si te viene pregunta examen de admisión, ¿quiénes son los máximos representantes del teatro español? Félix Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. ¿Quién es el padre del teatro nacional? Lope de Vega. ¿Quién es el máximo representante del teatro nacional? Pedro Calderón de la Barca. ¿Quién es el creador del drama? Lope de Vega. ¿Quién presenta arquetipos filosóficos? Calderón de la Barca. Sencillo. Sigamos por acá. Pasemos a la siguiente columna, alumnos. Te he colocado un cuadro donde me dice pues que yo voy a mencionar diferencias entre el teatro de Lope de Vega y el teatro de Calderón. Muy importante saber, no hay que confundirnos. Claro, aunque ya te habrás dado cuenta, ¿no? Más o menos en qué se diferencia, ¿no? Ya, ok. Si ya te has dado cuenta más o menos, no va a haber ningún problema. Chicos, Lope de Vega tiene un carácter nacional. ¿Sí? Carácter nacional. Es decir, que pues siempre va a resaltar, ¿no? Lo que tenga que ver con su país, con su patria. En cambio, Calderón de la Barca tiene un carácter universal, no solamente su país, también toma en cuenta su país, pero también lo externo, ¿está bien? Carácter universal. Ahí está. ¿Sí? Presenta temas históricos, presenta temas filosóficos, reflexivos. Ahí está. ¿Correcto? En este caso, Lope de Vega presenta a lo popular para la clase baja, para la mayoría de personas. En cambio, representa a lo aristocrático. Ahí está. Presenta un lenguaje metafórico. Él presenta un lenguaje culto. Ahí está. ¿Te das cuenta? Características totalmente opuestas, diferentes entre Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. No te olvides, ¿ya? Profesor, entre los dos, ¿quién es el más resaltante? Bueno, vamos a hablar, pues, de Calderón de la Barca, pues, ¿no? Es más, dentro de Calderón de la Barca vamos a hablar de una obra muy influyente en la literatura española. Estamos hablando de la obra La vida es sueño. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Un mundo, algo irrisorio, ¿no? Decía así el gran Segismundo, el personaje de esta obra. Así que vámonos a la siguiente columna. En esta parte, ¿no?, de La vida es sueño, primero vamos a mencionar algunas características para luego contarte la historia y los personajes. ¿Sí? La obra, recuerda que se llama La vida es sueño. Género, tenemos acá al género dramático. Estamos en el teatro, ¿eh? Género dramático. Ahí está. Profesor, ¿cuál es la especie? Por favor, dígame, ¿no? ¿Qué especie viene a ser? La especie
es en este caso autosacramental. Que también tiene que ver con el drama, porque termina en un final feliz. La estructura, en este caso, está compuesta en tres partes. El verso que emplea es la polimetría. ¿Recuerdas la polimetría? ¿Te acuerdas que habíamos hablado de la polimetría? ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? Sí, profe, claro, diferentes métricas, diferentes rimas, versos, estrofas, así es, la polimetría. La técnica que emplean acá viene a ser el monólogo interior. Monólogo interior. ¿Sí? Es la técnica que van a emplear, el famoso monólogo. El contexto se va a dar en el país de Polonia. ¿Sí? La historia me habla del rey, el príncipe, en el país de Polonia. Y el tema viene a ser la lucha entre lo real y lo irreal. La lucha entre lo real y lo irreal. Lo que pasa es que hay pasajes de la obra donde el protagonista no sabe si lo que él puede ver a su alrededor es real o simplemente es un sueño. Él se preguntaba, ¿no? Yo estuve en un palacio, maté a un súbdito, lo tiré por la ventana, ¿eso es cierto? Se preguntaba el protagonista si era real o no. Hay una lucha entre lo real y lo irreal. Uso del lenguaje culto, no te olvides. Un lenguaje culto, no es cualquier tipo de lenguaje que emplea Pedro Calderón de la Barca. ¿Está bien? ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Empleo de oposiciones. En este caso hablamos de la vida, como también podríamos hablar de la muerte. Se habla acerca de la pasión, pero también se puede hablar acerca de la razón. ¿Te das cuenta? No te olvides entonces, ¿no? ¿Está bien? Uso de las, en este caso, de las figuras literarias, ¿no? Dentro de estas figuras literarias vamos a ver lo que es la alegoría, ¿no? Yo te había mencionado en el auto sacramental se emplea bastante lo que es la alegoría, ¿sí? La alegoría es una de las técnicas que va a emplear Pedro Calderón de la Barca, ¿correcto, chicos? Entonces no te olvides estas características, este análisis en cuanto a la estructura, en cuanto al contenido de la obra La vida es sueño. Ahora vamos a iniciar con un pequeño fragmento de la obra, una pequeña argumentación en cuanto a la historia de esta obra de Pedro Calderón de la Barca. Bien, entonces, ¿no? Vamos a pasar a esta obra conocida como La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Te vamos a mencionar los personajes primero. Segismundo recuerda que viene a ser el príncipe de Polonia. Príncipe de Polonia. Chicos, el pagapato. ¿Profe, a qué se refiere con pagapato? ¿Que compraba patos? No. Cuando digo príncipe de Polonia me refiero a que él, pues lamentablemente, va a recibir un castigo y sin haber hecho nada. Por eso digo que paga pato. Basilio es el rey de Polonia. ¿Ya? ¿Está bien? Rey de Polonia. Rey de Polonia. Ahí está. Estrella viene a ser, en este caso, sobrina de Basilio. Sobrina de Basilio. Astolfo viene a ser el duque de Moscovia. Duque de Moscovia. Y a la vez también es sobrino de Basilio. ¿Correcto? Es el sobrino. Rosaura viene a ser la hija de Clotaldo. De acá abajito. Hija de Clotaldo. ¿Sí? Rosaura viene a ser la hija de Clotaldo. ¿Sí? Y Clotaldo viene a ser el, en este caso, ¿cómo podríamos decir, no? El criado, el que cuidaba
a Segismundo. Criado de Segismundo, ¿ya? Y Clarín viene a ser el personaje gracioso. ¿Te acuerdas o no que te había mencionado acerca del personaje gracioso? Siempre debe haber un chistoso en la obra, ¿no? Ahí está. El personaje gracioso, ¿correcto? Bueno, chicos, vamos mencionando uno por uno, ¿no? La obra inicia cuando Basilio, el rey de Polonia, iba a tener un hijo, Segismundo, ¿no? Su esposa, la reina, estaba embarazada. Su esposa muere, chicos, en el parto. Y cuando Basilio empieza a preguntar al oráculo, porque también había un oráculo, ¿no? Tipo el oráculo de Delfos, ¿te acuerdas en Edipo Rey? Igual, ¿no? Aquí había un oráculo y empieza a preguntar a los astros, ¿cuál es el futuro del rey y el futuro de mi hijo, ¿no? Y el oráculo le dijo, tu hijo te va a destronar, te va a matar y se va a apoderar de tu reino. Basilio, ¿qué? ¿Pero cómo mi hijo me va a hacer eso? No es posible. Vamos a meterlo en un calabozo y nunca va a salir. No quiero que mi hijo me destrone, ¿no? Basilio, en este caso, va a castigar a Segismundo. Pobrecito, Segismundo, un bebito, no tiene la culpa de nada, pues supuestamente los astros, el oráculo, los vaticinios decían que Segismundo iba a matar a su padre y lo iba a destronar. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues Segismundo va a ser, ¿no?, llevado a un calabozo, a una mazmorra, a una torre en el sótano. ¿Está bien? Ahí va a ser llevado, ¿ya? Por otro lado, chicos, Basilio, pues era el rey, ¿no? El rey en este caso de la corona, ¿no? Está el reino, ¿no? ¿Está bien? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Él era el rey, ¿no? Por acá sus puertitas, ¿no? Sus ventanitas, ¿no? No sé qué estaré dibujando, pero ya. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, el reino, ¿no? Acá estaba Basilio, pues, ¿no? En cambio, Segismundo, lamentablemente, se encontraba en una torre, ¿correcto? Estaba en una torre alejada, ¿no?, de todos. Ahí está, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Aquí estaba Segismundo en la torre. Por mucho tiempo, alumnos. Es más, el pueblo ni sabía que Basilio tenía un hijo, porque Basilio nunca se lo contó a nadie, ¿sí? Pasan los años y Basilio empieza a tener remordimiento, o sea, se siente mal. Pobrecito, mi hijo Segismundo ha estado mucho tiempo en la torre y quiero ver si realmente va a pasar lo que me han dicho, ¿no? Si mi hijo me iba a destronar, ¿eso será cierto? La verdad tengo una duda, no creo que mi hijo me haga eso. Vamos a liberarlo para ver si realmente es cierto lo que me decían el oráculo. Y lo que hace Basilio es liberar a Segismundo, ¿no? Envía, en este caso, ¿no?, envía a su criado. ¿Quién era el criado? Ahí está, ¿no? Clotaldo, ¿no? Envía a Clotaldo, ¿no? Clotaldo, ahí está, Clotaldo. Recuerda que él representa la lealtad, ¿ya? Él es el leal. Él representa la superstición. Superstición, ahí está. Y bueno, Segismundo representa, en este caso, la libertad, ¿no? Quiere ser libre. Está encerrado en la torre, ¿cuánto tiempo? Imagínate. Lleva a Clotaldo, Clotaldo va a narcotizar a Segismundo, lo va a dormir para llevarlo al castillo. ¿Está bien? Lo regresa al castillo, lo regresa, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Regresa, ¿no? Acá. En este caso, pues, tanto Segismundo con su criado van, ¿no?, van hacia el palacio nuevamente, ¿no? Claro, él está dormido, pues, ¿no? Está dormido. Él está dormido, ¿bien? Él está dormido, ¿sí? Lo lleva al palacio, ¿no? Cuando están en el palacio, chicos, Segismundo se levanta y dice, ¿qué ha pasado? Está medio así, ¿no? Medio atontado porque lo habían narcotizado, lo habían drogado. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Veo mucha gente. No he visto mucha gente en toda mi vida. Clotaldo, ¿dónde estás? Clotaldo. Y Clotaldo se le aparece. Segismundo. Tranquilo, Segismundo. Te voy a contar lo que está pasando, Segis. Clotaldo, ¿qué ha pasado?
esto es medio raro. No sé si esto es real lo que veo o no. Segismundo, te voy a contar lo siguiente. Estás en tu palacio. ¿En mi palacio? Pero, ¿dónde es este lugar? Tu padre es el rey Basilio. Pero, ¿por qué recién conozco mi casa? Porque tu padre te tuvo encerrado, ya que tenía miedo de que el oráculo pues cumpliera con su promesa, de que tú en un momento destronarías a tu padre. ¿Qué? Pero, ¿cómo mi padre va a hacer eso? No, no es posible. Malditos, desgraciados, ¿cómo pudieron haberme hecho eso? Tanto tiempo, prisionero, sin conocer la luz, sin conocer nada. Y se le acerca, pues, alumnos, un súbdito, ¿no? Se le acerca y bien confianzudo, ¿no? Le agarra, ¿no? Uy, tranquilo, Segismundo, no va a pasar. ¿Qué? ¡Calla! La agarró al hombro, ¡pam! Lo lanzó por la ventana al alumno, lo tiró abajo, lo mató. Molesto, pues, chico, ¿qué va a aguantar él? Se estaba indignado. Su padre le había tenido mucho tiempo en la torre. Y pobrecito él, sin haber hecho nada. Su mayor pecado, como decía Segismundo, es haber nacido. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues Basilio, al ver esa acción que va a tomar al lanzarlo a uno de los esclavos por la ventana, obviamente Basilio se va a asustar. ¡Guardias! Llévelo por favor. Se lo llevo. Porque Basilio pensaba de que Segismundo realmente tenía esos comportamientos de querer atacar, de querer matar. Pero obviamente Segismundo actuó de esa manera porque estaba indignado, ofuscado, molesto. Entonces lo que van a hacer es llevar a Segismundo a la torre nuevamente. Lo llevan por acá. A ver, lo llevan por acá, ¿no? Regresa. Cuando Segismundo llega a la torre, se levanta. Y nuevamente así medio sonámbulo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Pero yo no estaba acá. Yo recuerdo que estuve en un palacio. Estuve con mi padre Basilio. Clotaldo, ¿dónde estás? Clotaldo, quiero que me des explicaciones. Pero Segismundo no sabía si era real lo que había pasado. Realmente todo lo que vi, donde está en un palacio, con mi papá, con los súbditos, ¿es real o parte de mi sueño? No sé, estoy mareado. No sé si realmente fue algo real o es que es un sueño y simplemente he soñado esto. Ahí es donde él se cuestiona entre la diferencia entre lo real y lo irreal. Él no podía diferenciar lo real y lo irreal. No podía diferenciar la vida y el sueño. Porque él pensaba que todo era un sueño. Y ahí el nombre de la obra, La vida es sueño. ¿Está bien? Porque Segismundo, pues tanto tiempo en el calabozo, lo llevan al palacio, lo duermen y él pensaba que era un sueño lo que había pasado, ¿no? Cuando en verdad, pues sí, él había pisado el palacio. Llega Rosaura y Clarín, que son los amigos de Segismundo, que se enteran, ¿no?, de que él estaba en un calabozo, y ellos deciden liberarlo, chicos. Le avisan al pueblo, el pueblo se entera, se levanta, quiere liberar a Segismundo y lo hacen. Chicos, Segismundo es liberado por el pueblo, su padre no lo libera. Cuando Segismundo quiere vengar, entre comillas, va al palacio y se un enfrentamiento con el reino de su padre. Segismundo lo tiene en el piso, está a punto de matarlo, pero Segismundo no toma la misma acción que su padre, una mala acción, en el sentido de creérsela, eso de que el oráculo iba a decir de que él iba a destronarlo. No, Segismundo no quiere cumplir con ese vaticinio. Es más, padre, levántate, te perdono, tú no tienes la culpa de nada. Fuiste víctima de la superstición, fuiste víctima de la inocencia. Yo no te voy a destronar y no te voy a matar. Chicos, al final Segismundo toma una buena acción. No mata a Basilio, no mata a su padre y tampoco destrona. Algo que el oráculo había dicho que iba a darse. Es por eso que en el teatro en España, chicos, no se cumplen con las unidades clásicas de Aristóteles. No se cumple con el fatalismo, el destino inevitable. Acá no. El teatro español quiere rebelarse contra el teatro griego. ¿Te das cuenta? En Grecia sí o no. En Grecia se respetaba. Si en Grecia te decían que morías, te morías. Pero en España no. En este teatro ellos se rebelaban.
¿Sí? Y bueno, al final no se cumplen los vaticinios como se decía en el oráculo. ¿Correcto? Bien, entonces de esa manera acaba la obra en un final feliz, porque eso es un drama. Es autosacramental porque presenta contenido religioso. ¿Sí? Bien, alumnos. Entonces, de esta manera, pues, finalizamos el tema de hoy, la clase de la vida de sueño de Pedro Calderón de la Barca. Espero que hayas entendido y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad, alumnos. ¿Sí? Muchas gracias. Cuídense.